Hola, buenas. Aquí está la cápsula sobre números cuánticos y configuración electrónica de una manera muy resumida. Partamos. Estos van a ser más o menos los temas que vamos a tratar. Me disculpo si hay alguna falta como de ortografía, ya que mi computador está por alguna razón en inglés y no corrige bien las cosas. Ya, primero que todo empecemos por hablar de los números cuánticos, ¿ok? Que son 4 principales, el secundario, el magnético y el espín. Ok, primero que todo entendamos qué es un átomo. Un átomo es una cosa, y como cualquier cosa, está hecha de componentes, de partes que la forman. Primero que todo, el átomo tiene un núcleo y tiene una nube de electrones. El núcleo, que está aquí, va a estar compuesto de protones, que van a tener una carga positiva, y neutrones, que no van a tener carga. Los neutrones para esta cápsula no nos importan. Por otra parte, tenemos una nube de movimiento difusa que va a estar conformada por unas partículas que se llaman electrones, que van a tener carga negativa. Eso es lo importante. Tienes que saber que un protón y un electrón son equivalentes en carga. Si, por ejemplo, en un hipotético caso, el protón va a valer 3 cargas positivas, sí o sí el electrón tiene que valer 3 cargas negativas. Son como las dos caras de una misma moneda. Pero nosotros siempre vamos a decir que el protón vale más 1, porque es positivo, por eso el más, y el electrón va a valer menos 1, porque es negativo y por eso el menos. Normalmente, en la naturaleza, los elementos originales, en bruto por así decirlo, son neutros. Esto significa que siempre van a tener igual cantidad de cargas positivas como de cargas negativas. Valga el caso, o valga la redundancia, que van a tener igual cantidad de protones que de electrones. Siempre cuando están originales neutros. Esto puede cambiar. Y que sepas que para esta cápsula lo único que puede cambiar en un futuro hipotético es la cantidad de electrones. Los protones del núcleo ni los neutrones no se mueven, se quedan siempre ahí. Lo único que se mueven son electrones, que se van o que llegan. Lo importante aquí, eso sí, es que el original siempre va a estar neutro, igual carga, igual cantidad de protones que de electrones. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene si sabes que tiene un protón? Entonces tú dices, si tiene un protón debe tener un electrón, al menos en estado neutro. Y te lo sabes así al tiro. Sin embargo, al átomo normalmente no le gusta quedarse así como está, le gusta cambiar. Entonces va a cambiar la cantidad, como ya te dije, de electrones y va a perder o ganar estas cargas negativas y pasan de estar neutros a tener carga, lo que se llama un átomo con carga ion. Por ejemplo, aquí te puse, simplemente para que conozca esto porque es importante, si tengo un átomo neutro que tiene 6 protones, ya, al tiro tiene 6 electrones, va a tener una carga neutra. Más 6 menos 6 es 0, neutro. Si pierde hipotéticamente un electrón este átomo, pierde una carga negativa. Entonces, como yo voy a tener menos cargas negativas, me va a quedar positivo. Por otra parte, si gana un electrón, puede ganar 2, 3, los que quiera de electrones, si gana un electrón, voy a tener más cargas negativas que de protones. Antes yo tenía lo mismo y ahora gané electrón. Y como va a ganar carga negativa, va a quedar con carga negativa. Va a ser un anión. Esto es un catión y esto es un anión. ¿De acuerdo? Esto es súper importante, especialmente el cálculo, para más adelante y lo vamos a ver. Ya. Empecemos ahora teniendo eso en cuenta, hablar de los números cuánticos. La imagen que yo te mostré anteriormente de ese átomo que tenía los electrones girando alrededor no es real. Los átomos normalmente se ven como está en esta imagen inferior, en donde simplemente ni siquiera se ve el núcleo, se ve una nube de luz, una nube de energía, porque los electrones se mueven tan rápido que lo único que uno ve es como el movimiento que dejan a su paso. Con la tecnología actual al menos no se pueden ver y se ven algo parecido a esto, ni siquiera se ve el núcleo por ende. Es por eso que nunca sabremos dónde exactamente está un electrón ni cómo se comporta, sino que podremos, gracias a una ecuación que no explicaré ahora,
saber cómo posiblemente se comporta. Vamos a tener un probable lugar y comportamiento y movimiento de este electrón. Además, solo para agregar, nosotros llamamos no órbita, como decían antiguamente, a esta zona probable donde está el electrón. Como es una zona probable, se llama orbital. Si fuera un sitio específico que sabes que está ahí, se llama órbita. Pero nosotros le decimos orbital, porque como el electrón es tan rápido, nunca lo podremos ver. No alcanzamos a medirlo. Entonces, lo que podemos hacer es saber una zona donde está, un posible movimiento que tiene, entre otras cosas. Todo esto es probable, no es 100% seguro. Los números cuánticos, entonces, lo que nos ayudan a hacer es ver cómo es este probable comportamiento de un electrón. ¿Ok? ¿Cuáles son los números cuánticos? Bueno, tenemos el número cuántico principal, el secundario, el magnético y el spin. Y es lo que te voy a explicar ahora mismo. El número cuántico principal te va a hablar de la energía que tiene un electrón, del nivel de energía que tiene. Y esto depende de qué tan cerca del núcleo o lejos del núcleo esté. Lo importante aquí es que sepas que mientras más cerca del núcleo, menos energía tiene, y mientras más lejos del núcleo, más energía tiene. Como aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos un nivel de energía n igual a 1 del electrón, y aquí tenemos un nivel de energía mucho más lejos de n igual a 7. La configuración electrónica, tú vas a ver esto por este número grande que está antes de la letra, ¿ok? Este número grande te va a decir el nivel de energía en donde está el electrón que estamos viendo, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente. El número cuántico secundario es otro número que se va a denotar con la letra L, va a hablar de la posible zona en donde estará el electrón. Y esta posible zona te la va a decir con una forma. Mira, es probable que de toda esta diapositiva, imagínate, el electrón esté justo en esta esfera, por aquí. Puede estar acá, 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 puede estar acá afuera, pero es probable, mucho más probable que esté dentro de esta esfera. Como está dentro de una forma esférica, probablemente, le pusieron un nombre y ese nombre se va a llamar, en este caso, orbital de tipo S. Una zona probable esférica, S. Y como le encanta ponerle número a las cosas, le pusieron también un número a este orbital. Un orbital S es un orbital 0. Es lo mismo. También tenemos otras formas posibles de donde podemos encontrar el electrón. Podemos encontrarlo en una forma de marraqueta, por ejemplo, que se va a llamar P. Podemos encontrar una forma como de trébol, que se va a llamar D. O podemos encontrarlo como una forma de pulpito tridimensional, que se va a llamar F. Y cada una va a tener un número. SPDF 0, 1, 2, 3. En orden, no tiene mayor lógica. Importante que sepas que estos tienen niveles como de subenergía. Que sepas que el S y el P siempre van a tener el mismo nivel de energía en el mismo nivel de subenergía en su nivel de energía, esto lo voy a explicar más adelante, y que el D siempre va a ser uno menos que el S. O sea que si, por ejemplo, yo tengo el nivel de energía 1 en el S, el D tiene que estar en el 0, porque es 1 menos. Si yo tengo el nivel de energía LS en 5, el D tiene que estar en 4. Su subnivel tiene que estar en 4. Y el F va a estar 2 niveles de energía por debajo. Por lo que si este es LS5, el D va a ser 4 y el F va a ser 3. Esto es muy importante que te lo aprendas de memoria si quieres entender más adelante la explicación. Pero es más que todo que sepas que está a un paso atrás o a 2 pasos atrás. Ahora, respecto al otro número cuántico que se denota con M, que es el número cuántico magnético, lo que te dice es de la orientación del orbital. Si el orbital, por ejemplo, que tenía forma de marraqueta, era una marraqueta que está acostada, si está una marraqueta de forma vertical, si está en diagonal, si está de frente, etc. El orbital S, como era una esfera, no importa cuánto uno rote una esfera, siempre se va a ver igual. No es como cuando yo tengo un palo, yo puedo saber cuándo está vertical, cuándo horizontal, etc. La esfera nunca vaya a saber cuándo está vertical o horizontal. Por eso se dice que tiene una orientación. Y como tiene una orientación, va a tener, como aquí vemos, una cajita. ¿Ya? Vamos a ver las orientaciones como cajitas. Cajitas donde pueden ir los electrones. El orbital P, por ejemplo,
como ya no es una esfera, es más parecido a un conjunto de palos, puede estar horizontal, puede estar vertical, puede estar de frente, etc. Y si lo giramos, podemos ver que tiene 3 posibles orientaciones espaciales, ¿ya? Por lo que van a equivaler a 3 cajitas. 1, 2, 3 cajitas posibles. El orbital D tendrá 5 cajas, como aquí se ve, y el orbital F 7 cajas. Es muy importante aquí que la cantidad de orbitales se nombrarán como todos los negativos según el número, el cero y los positivos. O sea que en el orbital D, por ejemplo, yo tengo es el número 2, yo voy a tener el orbital menos 2, menos 1, 0, 1 positivo y 2 positivo. Por eso yo digo que tiene 5 cajas, porque estoy poniendo sus negativos, sus positivos y el 0 en orden. De esta manera, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, ¿cuántos posibles cajitas tiene u orientaciones? Tiene 5. Puede estar, digamos que este es vertical, este horizontal, de frente, para atrás y en diagonal. Ponle, te estoy dando un ejemplo. ¿Ok? El orbital P va a tener 3 cajitas nomás y el orbital F 7. Te lo puedes memorizar o lo puedes entender, como a ti se te haga más fácil. Importante que dentro de estas cajitas más adelante van a ir los electrones. El electrón probablemente puede estar en esta cajita, en esta cajita, en esta, aquí pueden haber 2, aquí. Bueno, solo 2, máximo 2 por cajita, entre otras, ¿ya? Eso es súper importante. Y aquí te pongo un ejemplo de un orbital. Como vemos, no es una marraqueta, pero es como un 8, y es un orbital de tipo P que está de manera vertical, ¿ya? Ese es un tipo de orientación. Pero si tú ves, puede que esté en este eje Y, puede estar más acostadito, o puede estar ya como de frente o de lado en este eje X. Tiene más de una posible orientación. Por eso decimos que tiene en este caso 1, 2, 3, 3 cajitas, 3 orientaciones posibles. Ya. Ahora, el número cuántico spin lo que te va a decir es sobre en qué dirección rota el electrón. Tal y como la Tierra gira en torno al Sol, pero además gira en torno a ella misma, movimientos que se llaman traslación y rotación en nuestro caso, los electrones hacen lo mismo. Los electrones se trasladan y rotan. Se trasladan alrededor del núcleo y rotan sobre su eje. Al igual como la Tierra hace día y noche por ese movimiento de rotación, el electrón también tiene ese movimiento. Este movimiento puede ser positivo en un sentido o negativo en el otro sentido. Algunos lo llaman horario y antihorario, pero positivo y negativo. Y se va a llamar un medio positivo al que vaya para un lado y al que vaya para el otro un medio negativo. ¿Ok? Las reglas importantes de entender que en esto, yo te decía que los electrones iban a estar en estas cajitas, que decían la orientación del orbital, y dependía del orbital. Lo importante es que el electrón es súper antisocial, es un emo vengador totalmente el electrón. Al electrón le encanta estar solo, le carga estar acompañado, no va a querer compartir cajita. Entonces, por eso yo aquí puse la imagen de Sasuke, es prácticamente un Sasuke, el electrón. Tenemos que, si va a entrar a la caja, entonces el electrón siempre va a entrar solo. Siempre solo, no va a querer compartir caja. Si esta caja ya está ocupada, se va a ir a la otra. Y si las dos están ocupadas, se van a ir a esta última. Siempre va a entrar positivo, porque si tiene que entrar, y como va a estar solo, va a estar feliz. Porque es un antisocial. Le encanta entrar solito, va a estar feliz mientras esté solo. Ahora, cuando ya no haya más cajas libres, si es que lo necesita, por ejemplo, imagínate que ya hay uno acá, y hay otro acá, y hay otro acá, entonces no va a tener otra que entrar a una caja que ya está ocupada, y como un antisocial y le carga estar acompañado, va a estar triste, va a entrar negativo, ¿ok? Siempre en orden de los negativos al cero al positivo, ¿ok? Lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, apenas se ve, pero un Sasuke feliz que entra solito, que no hay nadie que lo moleste, en su cajita. Otro Sasuke feliz, el segundo va a entrar en otra cajita porque no quiere encontrarse con este otro, y el tercero también. Nos quedamos sin cajita y todavía nos quedan 3 Sasuke. ¿Qué va a pasar? Va a haber un Sasuke chiquito, enojado, entrando como siguiente electrón. Aquí, ya no feliz, va a estar negativo porque ahora tiene que estar acompañado.
Y lo mismo va a pasar con los siguientes. De esta manera entran los electrones. Primero positivo, cada uno en una orientación, y después negativos, cada uno en otra cajita. Siempre tratan de estar solos. Esto lo vamos a ver después como si fueran flechas, ¿ya? Pero ahora, entendiendo los números cuánticos, ya, eso era todo lo que tenías que saber de los números cuánticos, vayamos a hablar de la configuración electrónica, ¿ok? Que es, al final, la configuración electrónica es juntar todos estos números cuánticos y escribirlas para describir un electrón en específico. Es como el resumen de todo, la aplicación de todo. Vamos a ver cómo se lee, cuáles son las reglas de construcción y una pequeña interpretación. Y más adelante tal vez veamos un ejercicio. Ya. ¿Cómo se lee? Es importante, primero que todo, que sepas que, por ejemplo, habíamos dicho que el número principal, que da el nivel de energía del electrón, siempre va a ser este número de acá arriba, el más grande. Esta letra de acá te va a indicar el tipo de orbital que tiene, la forma, ¿ok? Aquí le ponen letra de la subcapa, perfecto. Pero esta es la forma. En este caso va a ser circular. ¿Y qué es circular? Una cajita. Nivel 0, ¿ok? Una esfera. Lo importante es que siempre pienses que el S es una cajita, que el P son 3 cajitas, que el D son 5 cajitas y que el F son 7 cajitas, ¿ok? Y en cada cajita pueden haber 2 electrones. De eso mismo. Y además vamos a tener un número acá arriba, que va a ser la cantidad de electrones que hay. Tenemos una cajita, ¿no es cierto? Si orbital S. Significa que en esta cajita yo voy a tener, entonces, un electrón. Si yo tengo aquí, por ejemplo, tuviera un 2 y debido al S, significa que en esta cajita voy a tener 2 electrones, ¿ok? La cantidad de electrones tiene que ser igual a la suma de números sobre el orbital, ¿ok? Y además, uno suele interpretar el comportamiento del último electrón que se encuentra dentro de la configuración. En este ejemplo, el último, en el de acá abajo, sería el 3 de 5, ¿ya? Normalmente nos importa el último porque va a ser el más representativo del elemento, del átomo que estemos estudiando, pero le puedes sacar a cualquiera. Ahora, en el colegio probablemente nunca te pidan más que este último. Te pueden pedir de cualquiera, pero este es el importante, ¿ok? ¿Cuáles son las reglas de construcción? Mira, mnemotecnia de toda la vida, que uno se aprende de memoria, uno lo hace en la esquinita de la prueba y con esto salva todo. Lo escribes todas las S, todas las P, todas las D, todas las 4F y cada en este orden y lo vas leyendo así: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y así. Simplemente aprendes a dibujar esto. Si ves en forma de pirámide, de triángulo y te sale al tiro. Si quieres más o menos ya entender más por lógica y no quieres hacer esto, aunque esto es completamente válido, te voy a enseñar algunas reglas sobre su construcción, ¿ok? Tenemos que todo nivel de energía va a empezar con un orbital S y va a terminar con un orbital P, excepto el primero, que yo te lo puse aquí en rojo, que está solito, no tiene P. Pero si vemos todos los demás orbitales, tenemos por ejemplo el nivel número 2. El nivel 2 empieza con una S y termina con una P. El nivel 3 empieza con una S y termina con una P. El nivel de energía 4 empieza con una S, 4S, y termina con una P, 4P. El nivel de energía 5 lo mismo, y el nivel de energía 6 también, y va a seguir así siempre, 6S en un inicio y 6P al final. Entonces empieza con una S y termina con una P. Y como habíamos dicho antes, S y P tienen el mismo número de nivel de energía. 12, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6 y 6. ¿Ok? Además, la otra regla es que por cada nuevo nivel de energía con número par, aparecerá un nuevo orbital de energía. Primero el D va a aparecer y después va a aparecer el F. Y habíamos dicho antes, si te acuerdas en esta tablita, que el orbital D va a tener un nivel menos de energía que S. Y la F va a tener 2 niveles de energía menos que S. Esto te lo demuestro, por ejemplo, acá. Tenemos el orbital que empieza con nivel 4. Nivel de energía 4. Es un número par. ¿Ok?
Como es un número par, va a aparecer otro nuevo orbital. No va a ser solo el S y el P. Va a aparecer, ¿cuál aparece primero? El D. Ok, va a aparecer un orbital D. ¿Con qué número? 4, estamos en el nivel de energía 4, podría tener 4. No, el orbital D tiene un nivel menos de energía. Entonces, si estamos en el nivel general de 4, el D va a tener que tener 1 menos. O sea, 3. 4 menos 1, 3. Y la cantidad de electrones que acepta el orbital D son 10, porque el orbital D son 5 cajitas y en cada cajita te caben 2 electrones. 5 por 2, 10. El D siempre como máximo va a tener 10, como máximo. El 4 va a tener, el P, perdón, va a tener 6, el S va a tener 2 y el F va a tener 14. ¿De acuerdo? Entonces, con estas reglas, son súper simples, puedes construir cualquier configuración electrónica desde cero. O como te van a enseñar más adelante seguramente, no te van a decir hazla entera, te van a decir empiézala desde el 5. Y tú vas a tener que, si es que no te aprendes esto, estar a ver ya 1S2, 2S2, 2PS6. Pero cuando tú te aprendas esta lógica, ni siquiera vas a tener que partir desde el 1S2. Puedes partir desde el 14S5, pues, algo así, desde súper más adelante. Porque tú vas a saber que siempre que tengas un par, van a aparecer nuevos. Y que cada vez que tengas, y siempre los niveles van a empezar con el mismo nivel de energía, valga la redundancia, con una S y con una P. Entonces, vayamos más o menos recapitulando. Tenemos niveles de energía, nivel 1, 2, 3, 4, etc. Tenemos que en todo nivel de energía, que están aquí con diferentes colores, empieza con una S y termina con una P, siempre. Tenemos también que cada vez que aparezca un número par, va a aparecer un nuevo tipo de orbital, en orden. Primero va a aparecer el P, después va a aparecer el D, y cuando tenemos otro número par, va a aparecer la F, ¿ok? Siendo que la F tiene 2 niveles de energía menos que el nivel original, aquí estamos en el nivel 6 por ejemplo, y la D 1 menos que el S o que el original, cualquiera. Entonces, yo por ejemplo, podría decir, hacer esto. Voy a poner todos los niveles de energía, simplemente así. Yo sé que tengo el nivel de energía 1, el 1S, voy a tener el nivel de energía 2, 2. S, y yo sé que va a terminar con un P. ¿Ok? Siempre. Voy a tener otro nivel de energía por el nivel 3S, y yo voy a tener que siempre termina el mismo nivel de energía con, el mismo número, pero con P. Hasta ahí todo bien. Voy a poner lo mismo. El nivel empieza siempre con, en orden, con una S y termina con una P. Y así sucesivamente. Ahora yo sé que como yo tengo un número para acá, entre medio me va a aparecer algo, entre la S y la P, que es el mismo nivel. En este caso, me va a aparecer, la primera sería un nivel D. ¿De qué tipo? ¿De qué nivel de energía? Uno menos que en el que estoy. O sea, si tengo 4, el 3. Y puedo seguir así sin ningún problema. Ahora, por ejemplo, yo aquí tengo el nivel 6, me va a aparecer un nuevo nivel de energía, un nuevo tipo de orbital, que sería el F, que está a 2 niveles menos que el original. Si tengo 6, 6 menos 2, 4. Y va a seguir en el mismo orden que antes. Los demás, yo tenía nivel de energía 6, el 4 que está 2 antes que el 6 y el 5 que está 1 antes que el 6 y cierro con una P del mismo nivel que la S. Eso es todo. Ahora lo más fácil siempre va a ser aprenderse esta imagen de acá. Es el torpedo menos copiado, más utilizado de todo el mundo. Así que también te quería explicar que los electrones se van a ir sumando a estas cajitas de la siguiente manera, como te había dicho antes, que es positivo siempre,
llenando todas las cajitas de manera muy antisocial porque no quiero compartir, y cuando no les queda de otra, porque necesitan entrar más electrones, van a entrar negativos. Siempre lo hacemos con flechas porque es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Ya, entonces aquí tenemos el ejemplo de lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, que el último nivel de energía del carbono es el 2. En este último nivel de energía, ¿cuántos electrones vamos a tener? Veamos. 1, 2, 3, 4. Voy a tener 4 electrones. ¿Y cómo van a entrar en este segundo nivel? Van a entrar primero en las cajitas. Cajitas diferentes, cajitas independientes, ¿ok? Primero van a entrar en esta cajita, en la 2S. Primero el positivo, después el negativo. Nos queda en la cajita P. ¿Cómo van a entrar estos dos electrones? Primero positivo y después otra vez positivo, porque les gusta estar solos y cuando están solos están felices, así que están positivos. Por ende, si recordamos los números, vamos a tener que este último electrón que entró va a ser menos 1, 0, 1, va a ser 0. Ese va a ser su número magnético, en donde quedó. Teníamos el menos 1, 0, más 1, por eso le asignamos el 0, porque él quedó justo acá. Si hubiera quedado acá, si hubiera tenido, por ejemplo, 5 electrones en este último nivel, hubiera tenido el número más 1 en magnético. Si hubiera quedado acá, el último hubiera tenido menos 1. ¿Cómo interpretamos al final toda esta configuración electrónica? Bueno, como ya te dije antes, el número más grande va a ser el nivel de energía, el n. La letra va a corresponder a la forma del orbital, y la forma del orbital tiene una letra asignada y un número, y además el número chiquito que está arriba va a ser la cantidad de electrones que hay en ese orbital. La cantidad de electrones en el nivel también se pueden hacer sumando los que están en cada orbital. En el orbital S tenemos 2 acá, y en el orbital P tenemos 6, o sea que en este nivel de energía tenemos 8. En el 3 también tenemos 8. En el 4S, bueno, ahí tenemos más, tendríamos 15 si no me equivoco, y así sucesivamente. Nosotros, eso sí, siempre le vamos a sacar, a menos que te pidan lo contrario, los números cuánticos al último electrón, ¿de acuerdo? Sería en este caso entonces al 3 de 5. Vamos a sacarle los números cuánticos. El número cuántico n del nivel de energía entonces, de este último electrón, el último que está ahí, sería 3. Te lo dice ahí, 3. El número secundario va a ser el tipo de orbital. Es un orbital de SPDF 012. Es el orbital número 2, la D. De memoria eso. Vamos a ver el número magnético. El número magnético va a corresponder a las cajitas y cómo se ordenan los electrones en él. Del último electrón que entra. A ver, veamos la cajita. Orbital D tiene 5 cajitas. ¿Ok? Tiene la menos 2, menos 1, correspondiente a esto, recuerda. Menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Del 2 negativo hasta el 2 positivo. Y aquí van a entrar los electrones. ¿Cuántos electrones van a entrar? Te lo dice aquí arriba. Van a entrar 5. El D puede aceptar hasta 10, pero aquí tiene solo 5. ¿Ya? Este elemento. Entonces tienen que entrar 5 electrones. Los electrones siempre van a entrar positivos. Entonces va a entrar uno positivo de los 5, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Aquí yo ya tengo mis 5 electrones que me pedían acá. ¿Dónde quedó el último? El último fue este de acá. Este de acá fue el último. Entonces tiene un número magnético de, ¿a cuánto equivalía esta cajita? Más 2. 2 positivo. Ese fue el último. Si hubiera sido 6, por ejemplo, tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5. Y el 6 se hubiera puesto acá negativo. Su número magnético sería menos 2. Si hubiera el último quedado acá, su número magnético sería más 1. Depende de la cajita. La cajita le da el número magnético del último que entre. El número spin, en este ejemplo, al final sería entonces como quedó positivo más un medio. No tiene mayor lógica. En conclusión, ¿para qué sirve todo esto? Para interpretar el movimiento y la manera en que se comporta este electrón que nos interesa.
Entonces podemos decir que este último electrón tiene un nivel de energía 3, o sea que está bastante cerca del núcleo, no tanto está como en un nivel intermedio, con un orbital en forma de trébol, o sea que va a estar así, haciendo su movimiento en una orientación del tipo 2, en 2 positiva, que puede ser horizontal, vertical, eso no me interesa, pero quien sepa leer esto lo va a entender, y una rotación en sentido positivo de más un medio. O sea que gira, por ejemplo, en sentido horario, ¿ya? Por ende, vamos a tener algo parecido a esto. Esto no es necesario que te lo aprendas, esto tampoco, era simplemente para explicar para qué nos sirve esto. Lo importante es que tú sepas interpretar estos números y se los sepas sacar. Ahora, también te serviría hacerlo de reversa. Trata de intentar, tú en tu casa, si es que tienes tiempo, de ponerte este mismo ejemplo y llegar a este número de la configuración electrónica. O sea, de ir de atrás hacia adelante. O sea, del final hacia el inicio. ¿De acuerdo? Y ahora finalmente termino esto con un ejemplo. Ya llevamos casi media hora, me disculpo. De aplicación, que sería sacar la configuración electrónica y los números cuánticos de este elemento, de este anión. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa. Primero que todo, saquemos la configuración electrónica. Primero, el primer paso para sacar la configuración electrónica es contar cuántos electrones tiene el átomo o ion. En este caso es un ion, un átomo de tipo ion. El oxígeno, aquí abajo te lo dice, en el número atómico, tiene 8 protones. Tiene 8 protones, debe tener 8 electrones al tiro, igual cantidad. Normalmente si estuviera neutro, pero no está neutro. Sabemos de base que sí o sí tiene que tener 8 electrones en un inicio, ¿ok? Sin embargo, ganó 2 cargas negativas. Ya, eso te está diciendo aquí. Tiene 2 negativos, 2 cargas negativas. O sea, ganó 2 electrones. Como ganó 2 electrones y yo tenía originalmente 8 electrones, significa que ahora tiene 10 electrones. 10 cargas negativas. Tenía 8, le sumé 2. Ahora tiene 10 cargas negativas. Ahora, lo que queda, el segundo paso, sería simplemente construir la configuración electrónica hasta que los números de arriba, y aquí no los subí, te den esto que te pidió acá, la cantidad de electrones, hasta que te dé 10. Sería en este caso 1s2, 2s2, 2p6. Lo construyes de la manera que quieras, ya sea con el torpedo que salía ahí arriba, en las diapositivas anteriores, o lo haces con la lógica o de memoria, etc. No hay complicación en eso. Pero lo importante es que sepas que ahora así tienes 6 más 2, tienes 8 más 2, tienes 10. Ahí cumpliste los 10 electrones. Súper importante. ¿Ya? Esa es la configuración electrónica. No tiene más gracia. Ahora tienes que sacarle los números cuánticos al último electrón de aquí. ¿Cuál es el último electrón? Bueno, el que está acá. El que está al final de la configuración electrónica. Vamos a sacarle los números. El nivel de energía, como ya dijimos, iba a ser este número grande de acá, así que el nivel de energía del último electrón es 2. ¿Cuál es su número cuántico secundario? El L. Bueno, eso depende de la letra que tenga, en este caso P. SPDF 0, 1, 2, 3. El P es el número 1. ¿Ok? Significa que tiene una L igual a 1. Tiene forma de marraqueta. Ahora, el número magnético te va a decir la orientación. Y como yo sacaba la orientación, bueno, ponía las cajitas que correspondían. Si era LL igual a 1, entonces yo puedo tener menos 1, 0 y más 1. Los negativos, el 0 y sus positivos. En orden. ¿Ok? Y tiene 6 electrones que entrar acá. Entonces veamos dónde queda el último electrón. Entre el primero, entre el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Mira, se dio la casualidad que se llena. El último electrón que entró fue este de acá. Te lo voy a marcar con amarillo. Este de acá fue el último. Este. ¿Y dónde quedó? En la cajita, más 1. Entonces su número magnético es más 1. Ahora, ¿cuál es el número spin? ¿En qué sentido rota? Bueno, veamos si quedó positivo o si quedó negativo el último. ¿Quedó para arriba o para abajo? Quedó para abajo. Entró acompañado y como es un antisocial,
y no le gusta estar acompañado, quedó negativo, no le gustó. Va a quedar con un número spin de -1/2. Y eso sería todo. Ahora, este ejercicio, te salió un anión. Te puede salir un átomo normal, como te puede salir un catión. Por ejemplo, que en vez de aquí, por ejemplo, te hubiera salido un 2 menos, te hubiera salido un +2. Eso significa que a las 8 cargas negativas le tendrías que haber quitado 2 cargas negativas o agregado 2 positivas. Y eso hubiera quedado en 6 electrones en total. ¿Se entiende? Porque aquí, si tú tenías 8 cargas negativas originalmente y le quitaste 2 cargas negativas o le sumaste 2 positivas, que es lo mismo, entonces ya va a estar menos negativo. Y algo menos negativo ya es algo más pequeño. Por eso se resta, ¿de acuerdo? Ejemplo hipotético. Ese no era el ejercicio en este caso. Te aconsejo que en la guía que ya te pasé hagas varios ejercicios de esto, porque esto es pura práctica. Después te los voy a saber al tiro y lo voy a poder hacer súper rápido. Sin más, eso sería el final. Espero que te haya servido como para resumir, entre comillas resumir, todo lo que es respecto a la configuración electrónica y que hayas aprendido un montón. Me despido, que te vaya súper bien.